Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños. Hola, bienvenidos. Hoy día repasaremos algunos conceptos importantes sobre la función cuadrática. La estructura que tiene una función cuadrática es la que aparece acá. Tenemos dos formas de escribirla, como función de x o como y. Lo que está al lado derecho del signo igual es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, función de x es igual a ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c van a ser números y x se mantiene. Vamos a comenzar hablando un poquito respecto del gráfico de la función cuadrática. La función cuadrática se caracteriza porque su gráfico es una parábola, ¿ya? Aquí tenemos representada una función cuadrática en su forma general, y las parábolas, si podemos observar ahí, hay unas que están vueltas hacia arriba y otras que están vueltas hacia abajo. Bueno, eso se llama concavidad de la parábola. La concavidad depende del coeficiente que acompaña el x cuadrado, en este caso de a. Si ese coeficiente es mayor que 0, es un número mayor que 0, entonces la parábola siempre se va a abrir hacia arriba. Y si ese coeficiente, en cambio, es menor que 0, la parábola se va a abrir hacia abajo. Por lo tanto, esa es la función que cumple ahí el coeficiente a. Esta parábola también se puede intersectar al eje y, y vamos a hablar ahora respecto de la intersección con el eje y. Los puntos del eje y tienen abscisa 0. Todos los puntos que van en el eje y es porque su abscisa es 0. Por lo tanto, para determinar dónde la función intersecta el eje y, se reemplaza en la función x por 0. ¿Qué pasa si cambiamos todos estos x por 0? Nos va a quedar que y es igual a 0. Acá está, y igual c. Por lo tanto, el punto de intersección de la parábola con el eje y es 0, este es el valor de x que le pusimos 0, coma c, coma ese valor, ¿ya? Lo vamos a mostrar en un ejemplo. Si tenemos la función y igual x cuadrado menos 2x menos 1, la parábola va a intersectar al eje y en el punto, si x le colocamos el valor 0, ahí está, 0, esto sería 0, esto también sería 0, nos quedaría simplemente que y es igual a menos 1. Por lo tanto, la parábola va a intersectar al eje y o eje de las ordenadas en el punto 0, menos 1. También podemos hablar de la intersección con el eje x, el eje de las abscisas. Para determinar la intersección de la parábola con el eje de las abscisas, la ordenada debe ser 0, todo lo contrario del caso anterior. Por lo tanto, en la función, nuevamente aquí tenemos la función en su forma general, reemplazamos y por 0. Este valor lo cambiamos por 0 ahora. Si cambiamos y por 0, obtenemos una ecuación de segundo grado, esta que está acá. Esta es una ecuación de segundo grado. Y las soluciones de esta ecuación van a depender del valor del discriminante. ¿Cómo determinamos el discriminante? Mediante esta regla. B cuadrado menos 4 por A por C. ¿Qué función cumple este discriminante? Es que si nosotros analizamos el discriminante podemos saber qué tipo de soluciones va a tener la ecuación. Si el resultado del discriminante es un valor mayor que 0, significa que la parábola va a intersectar al eje x en dos puntos. Si el discriminante es menor que 0, significa que la parábola no va a intersectar al eje x. Y si el discriminante es igual a 0, significa que la parábola intersecta al eje x en un solo punto. De ahí entonces la importancia del discriminante. Vamos a ver un ejercicio tipo PSU donde podamos aplicar lo que recién vimos. Dada la parábola de ecuación y igual x cuadrado menos 2x más a, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? La 1 dice, si a es mayor que 1, entonces la parábola intersecta en dos puntos al eje x. Nos están diciendo que si ese valor que no conocemos es mayor que 1, entonces la parábola va a intersectar en dos puntos al eje x. En la segunda afirmación nos dicen que si a es 1, o sea, si ese valor es 1, la parábola va a intersectar en un solo punto al eje x. Y en la tercera afirmación nos dicen que si a es menor que 1,
entonces la parábola no intersecta al eje X. ¿Cómo vamos a resolver esto? ¿Cómo vamos a ver cuál de las tres o cuáles de las tres afirmaciones son ciertas? Vamos a analizar el discriminante, entonces, de esa función cuadrática. Vamos a tomar el primer caso que dice que si A es mayor que 1. Entonces vamos a asignarle un valor a A que cumpla con esa condición, que sea mayor que 1. En este caso, el discriminante, recordemos las reglas, es B cuadrado menos 4 por A por C. B es el número que acompaña a X, menos 2. Por lo tanto, sería menos 2 al cuadrado. Menos 4, ahí tenemos el 4, multiplicado por A. A es el número en este caso que acompaña al X cuadrado, que es distinto de ese A. En este caso, como no hay número, es un 1, por eso es menos 4 por 1 por C. Y C en este caso es este valor de A, que le vamos a asignar un valor que sea mayor que 1. En este caso le podemos asignar el valor 2. Si resolvemos esto, menos 2 al cuadrado nos da 4, y si hacemos este producto nos queda menos 4 por 1, 4, y por 2, 8. 4 menos 8. Hacemos esa resta y eso nos da menos 4. Nos dio como resultado un valor negativo. Cuando nos da un número negativo, según lo que vimos anteriormente, significa que no intersecta el eje X. Por lo tanto, la afirmación 1 es falso. ¿Ya? Es falso porque decía que intersectaba en 2 puntos al eje X. No lo intersecta en 2 puntos. Veamos ahora la segunda afirmación. ¿Qué pasa si A es 1? O sea, ahora ese A hay que cambiarlo por un 1. Entonces, nuevamente analizamos el discriminante. ¿Ya? Aquí tenemos la regla otra vez. Reemplazamos los valores que ya conocemos. Entonces, B al cuadrado menos 2 al cuadrado menos 4 por A, 4 por 1 y por C. En este caso, C, acuérdense que es el valor de A y que es el valor 1. Entonces, si multiplicamos estos números de acá, nos va a quedar 4, que es esa potencia, menos 4 y eso nos da 0. 4 menos 4 es 0. Y cuando el discriminante es 0, significa que intersecta en un punto al eje X, por lo tanto, la afirmación 2 es verdadera. Y ahora, veamos la tercera afirmación, ¿qué pasa si A es menor que 1? Entonces, tomamos un valor que sea menor que 1 ahora. Nuevamente, notamos la regla del discriminante y reemplazamos los valores, solo que a le vamos a asignar el valor 0. 0 es menor que 1. Entonces, nos queda 4 menos, y todo esto va a ser 0. Este producto va a ser 0. 4 menos 0 es 4. Como nos dio como resultado un valor positivo, significa que esta parábola intersecta en 2 puntos al eje X, por lo tanto la 3 es falsa, porque si recordamos, la afirmación 3 no corresponde porque dice que la parábola no intersecta el eje X y ya vimos que sí la intersecta. Por lo tanto, la 3 es falsa. Entonces, la única verdadera es la que dice la número 2. Está presente en la alternativa B, solo 2. Por lo tanto, esa sería la alternativa correcta. Otro ejercicio de funciones dice que f es una función cuyo dominio es el conjunto de los números reales. El dominio son todos los valores que puede asumir la x, ¿ya? Definida de esta manera. Acá, el número que acompaña a x cuadrado es k. El número que acompaña a x es k más 1 y el término c es k más 2. Dice que k es un número real distinto de 0. ¿Cuál de las siguientes relaciones debe cumplir el número k para que la gráfica de la función intersecte el eje x en un solo punto? Ya. Nos dan ahí las expresiones y tenemos que ver cuál de ellas es la que nos sirve. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente vamos a analizar el discriminante de esa función. Ahí tenemos nuevamente la función y vamos a determinar lo que decía recién, valor de a es k, el valor de b es k más 1 y el valor de c es k más 2. Entonces, ya sabemos que el discriminante es b cuadrado menos 4 por a por c. Tiene que ser igual a 0 para que intersecte en un solo punto al eje x, porque esa es la condición. Entonces, reemplazamos b al cuadrado, pero b sabemos que es k más 1, por lo tanto nos queda k más 1, paréntesis, elevado a 2, menos 4 por a por c, sería 4 por a, que es k, ahí está, y por c, que es k más 2. Ahí tenemos, y eso tiene que ser igual a 0. Todo lo que hicimos fue reemplazar en esa fórmula el valor de a, de b y de c. Desarrollando esto ahora, aquí tenemos un cuadrado de un binomio, hay que desarrollarlo como tal.
cuadrado de un binomio dice que el primer término se eleva a 2 más el doble del producto entre el primer y segundo término, k por 1 es k y el doble sería 2k, más el cuadrado del segundo término, cuadrado de 1 es 1, menos este producto que tenemos acá. 4 por k van a ser menos 4k y ese menos 4k lo vamos a multiplicar por este k más 2. Entonces nos quedaría menos 4k por k, menos 4k cuadrado, menos 4k por 2, menos 8k, igual 0. Si aquí juntamos ahora los términos semejantes, tenemos menos k cuadrado con el menos 4k cuadrado nos da menos 3k cuadrado. Y si juntamos las k, 2k menos 8k nos queda menos 6k más el 1 igual 0. Si esta ecuación que tenemos aquí la multiplicamos por menos 1, nos queda 3k cuadrado más 6k menos 1 igual 0. Cambiamos los signos y esa expresión estaba en la alternativa B del ejercicio. Bien, ahora vamos a ver otro concepto importante de la función cuadrática, como es el vértice de la parábola, que se asocia a una función cuadrática. El vértice de una parábola tiene estas coordenadas, ¿ya? Se puede sacar de esa forma. Lo vamos a ver otra vez de un ejemplo. Dice el vértice de la parábola asociada a la función. Aquí tenemos una función de x que es igual a x cuadrado menos 2x menos 1. A sería el número que acompaña a x cuadrado, que en este caso es un 1. B es el número que acompaña al x, que en este caso es un menos 2. Y C es el numerito que queda solo, que en este caso es un menos 1. Si reemplazamos todos esos valores en la fórmula que tenemos para el vértice, vamos a obtener esta expresión, ¿ya? Luego vamos haciendo las operaciones correspondientes y vamos a obtener el resultado que tenemos allá. Vamos viendo. Dice menos b. Aquí está el menos de la fórmula y el b es menos 2. Ahí está. Menos 2, que finalmente eso va a ser un 2 positivo que está acá. Partido por un 2 por a. 2 por a dice. Pero a es 1, entonces va a ser un 2 por 1, que eso también va a ser 2 por 1, 2, que es el 2 que está ahí. Luego, si vamos a esta coordenada, tenemos que es 4 por a por c. Aquí está, 4 por a, que es 1, y por c, que es menos 1. 4 por 1 es 4 y por menos 1, menos 4. Ahí está el menos 4, ¿ya? Menos b al cuadrado. Aquí está el menos, y aquí está el b, que era menos 2, al cuadrado. Este menos 2 al cuadrado va a dar 4 positivo, pero con este menos 4 que está adelante queda menos 4. Y partido por 4 veces a, 4 por 1, y eso nos va a dar 4. Si resolvemos esto, esto va a dar menos 8 dividido en 4. Y menos 8 dividido en 4 es menos 2. Y este 2 partido 2 es 1. Por lo tanto, el vértice de esa parábola está en el punto 1 menos 2. Además, como es una parábola donde el coeficiente a es positivo, significa que su concavidad es hacia arriba, ¿ya? Por lo tanto, el vértice es un punto mínimo de la parábola. Vamos viendo otro ejercicio. Tenemos que la altura, representada de esa manera, función de t alcanzada medida en metros de un proyectil, se modela mediante la función f de t igual 20t menos t al cuadrado, donde t se mide en segundos desde que se lanza hasta que toca el suelo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se pueden deducir de esta información? Entonces, esta función es una función cuadrática, está representando acá la altura alcanzada por un proyectil, ¿ya? La primera afirmación dice, el proyectil cae a 20 metros de distancia de donde fue lanzado. Tenemos que ver qué pasa con esa afirmación. La 2 dice, a los 10 segundos desde que el proyectil es lanzado, este alcanza su altura máxima. A los 10 segundos. Tendríamos que ver, habría que reemplazar ahí la t por 10 y ver qué pasa. Y la gráfica de la función tiene un eje de simetría. Bueno, y ahí están las alternativas. Vamos a analizar qué pasa con cada una de estas afirmaciones. En la primera afirmación nos están diciendo que el proyectil cae a 20 metros de distancia de donde fue lanzado. Esta afirmación no se puede deducir con este ejercicio, debido a que la función lo que modela es la altura del proyectil y no la distancia donde cae. Puede ocurrir, por ejemplo, que el proyectil caiga en el mismo lugar donde fue lanzado o en otro lugar. Por lo tanto, la 1 no se puede deducir de lo que sabemos.
La afirmación en 2 sí se puede deducir, porque la altura máxima que alcanza el proyectil corresponde a la ordenada del punto en que es el vértice de la parábola asociada a la función f. Esto lo vamos a ver más en detalle acá. Tenemos el vértice de la parábola. Recordemos que el proyectil lo que hace es describir una trayectoria parabólica. Entonces, de acuerdo a la función que teníamos, de la altura del proyectil, A era menos 1, B era 20 y C era 0. No lo vemos acá, pero si nos devolvemos, podemos ver acá que la función, el número que acompaña al t elevado a 2 es un menos 1 y el número que acompaña a t es un 20. Y no hay un número solo, por eso que era 0. ¿Ya? Por eso que C era 0. Entonces vamos a determinar el vértice. Vamos a reemplazar entonces estos valores en la fórmula. Nos queda menos B, eso es menos 20, partido por 2 por A, o sea 2 por menos 1. Eso nos va a dar menos 20 arriba y abajo nos va a dar 2 por menos 1, menos 2. Si hacemos esa división nos da 10. ¿Ya? Y acá, si reemplazamos el 4 por A por C, nos va a quedar 4 por menos 1 y por C, que es 0. Menos el B al cuadrado, que sería el 20 al cuadrado. Partido por 4 por A, que sería 4 por menos 1. Si resolvemos lo de arriba, esto de arriba nos va a dar 0 esta parte, porque está multiplicada por 0, por lo tanto va a dar 0 y va a quedar menos 20 al cuadrado y eso es menos 400. Partido por 4 por menos 1, menos 4. Si hacemos esa división, eso nos da 100. O sea que el vértice está en el punto 10,100. ¿Qué significa eso? Que a los 10 segundos de lanzado el proyectil, la altura que alcanzó este proyectil fue de 100 metros. Por lo tanto, lo anterior sí se puede deducir con la función cuadrática que tenemos. Finalmente, la afirmación 3 decía que la gráfica de esta parábola era simétrica. Todas las parábolas tienen un eje de simetría, por lo tanto, se puede deducir eso del momento de que es una función cuadrática. La parábola es simétrica, por lo tanto, es algo que también se puede deducir en este problema. Y la alternativa que nos ofrecía esas dos opciones de que se podían deducir estas afirmaciones del problema era la alternativa B. Ahora tenemos un ejercicio un poco distinto, pero también de función cuadrática. Tenemos la función x cuadrado más 3x menos 4 y nos piden calcular o determinar la función de x más 1. Entonces, aquí están las opciones, porque se supone que vamos a encontrar una nueva función ahora y vamos a ver cuál de ellas es. En esta función, lo que hacemos en la función original que tenemos, vamos a reemplazar donde están las x, en el lugar de las x vamos a cambiarlo por un x más 1, que es lo que nos están pidiendo. Entonces nos va a quedar f de, en vez de x más 1, igual este x al cuadrado va a ser x más 1 al cuadrado, más ese 3 por x va a ser un 3 por x más 1, menos el 4. Si desarrollamos esto nos va a quedar algo como lo siguiente. Eso lo mantenemos igual, aquí hay un cuadrado de binomio que hay que resolver. Primer término al cuadrado, ahí está, más el doble producto entre el primero y el segundo, que serían 2x, ahí está, más cuadrado del segundo término, más 1. Acá hay un producto, este 3 se multiplica por todo ese paréntesis, nos queda 3 por x, 3x, 3 por 1, 3, y bajamos el menos 4. Si aquí ahora reducimos los términos semejantes, vamos a ver que nos queda x cuadrado, juntamos las x, serían 5x, y el 1 con ese 3 nos da un 4, y menos el 4 nos da 0. Por lo tanto, la nueva función que se obtiene es f de x más 1 igual x cuadrado más 5x, y esa expresión estaba en la alternativa B. Bueno, para terminar, una muestra de las diferentes parábolas y que se pueden obtener según sea la función con la que estemos trabajando. Ahí tenemos algunas que intersectan el eje X, como en este caso lo intersectan 2 puntos, eso significaba que el discriminante era mayor que 0.
Esta toca en un solo punto, significaba eso que el discriminante era igual a 0, y esta no intersecta en ningún punto al eje X, eso significa que el discriminante era menor que 0. Y también ahí vemos las intersecciones con el eje de las ordenadas, el eje Y. Bueno, espero haber contribuido un poco a aclarar conceptos sobre la función cuadrática y será hasta una próxima oportunidad. Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños.